a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y estamos en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura, en la cual vamos a trabajar nuestra escena de exteriores. Y en un principio, en esta primera clase la vamos a dividir el proyecto de exteriores en dos clases. En esta clase vamos a trabajar lo que es la iluminación y la ambientación más o menos de la vegetación y algunos objetos, y en la siguiente clase ya materiales, render y ya sacar el resultado final, ¿vale? Entonces, en un principio vamos a trabajar esta escena de aquí, la cual, pues como veis, pues es algo relativamente sencillo, como vemos aquí, y simplemente vamos a hacer un render aquí de la parte de la fachada principal. No vamos a trabajar la escena completa, no tiene sentido, pero en un principio trabajaremos la escena en su fachada principal. Hemos generado una cámara VRAI en la cual pues le hemos dado en un principio unos valores de un ISO 120, un f-stop 4 y un shutter speed 600. En el balance de blancos hemos escogido el daylight, ¿vale? Y en el white balance le hemos dado así un azul con estas propiedades RGB 191, 227, 255, ¿vale? Entonces esa es la configuración de la cámara que hemos utilizado. No estamos utilizando ni motion blur, ni profundidad de campo, ni nada que se le parezca. Vamos a trabajar con esta configuración de partida y en un principio el primer paso sería decirle a Cinema que vamos a trabajar con VRAI, con nuestra configuración por defecto, y naturalmente si nosotros ahora lanzamos un render, pues nuestro render va a estar totalmente oscuro, totalmente negro, pues porque todavía no tenemos ningún tipo de iluminación aplicada al proyecto y es lo primero que vamos a trabajar ahora mismo. Importante, habíamos visto en la escena de interiores cómo podríamos trabajar pues con un HDR para generar lo que es la iluminación natural, la iluminación ambiental, y con un Physical Sky para generarnos lo que era la iluminación directa del sol. En este caso aquí lo podríamos hacer de la misma forma, pero para que tengáis más opciones y más técnicas diferentes, vamos a utilizar un Physical Sun y un Physical Sky de VRAI, el cielo físico y el sol físico, que también os va a dar excelentes resultados y también creo que puede ser una buena técnica y una buena herramienta para vuestras iluminaciones. Entonces, nuestro primer paso para crear nuestra iluminación sería a través de VRAI, luces, Physical Sun, Physical Sky, ¿vale? Entonces nos genera aquí un objeto de luz y un target. El target en un principio es a donde va a mirar siempre nuestra iluminación, hacia dónde va a apuntar. Lo vamos a colocar más o menos aquí en el centro del proyecto. Y si os dais cuenta, en planta, nuestro Physical Sun Sky ilumina siempre con la flecha azul, la dirección de la flecha azul. Entonces yo lo voy a colocar más o menos así, en planta, y en una vista lateral pues me lo voy a llevar bastante más arriba, ¿vale? Para que tengamos una sombra muy directa. Entonces él va a iluminar desde arriba más o menos así, y en planta nos va a iluminar en esta dirección, ¿vale? Entonces, con eso, en un principio, nosotros ya podríamos renderizar, es decir, vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Si os fijáis, dentro del Sunlight podemos activar el Physical Sun, que sería el sol, y el Physical Sky, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a decirle que por ahora quiero solamente renderizar con el cielo. Entonces vamos a hacer Sky Only, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí tenemos un 100%. Vamos a hacer una prueba con un 100%, ¿vale? Entonces voy a darle aquí a Render y vamos a hacer una prueba con un 100%. Entonces ese sería nuestro cielo, lo que sería el equivalente a nuestro HDR, ¿vale? Entonces vamos a ver qué resultado nos da y a partir de ahí podemos ajustar pues lo que nosotros creamos más adecuado, ¿vale? Si necesitamos un poco más de iluminación
o necesitamos un poquito menos. Eso lo vamos a ver ahora mismo en cuanto veamos el resultado de este test de render, ¿vale? Entonces vamos a dejarle que renderice y ahora mismo lo vemos. Este sería el resultado con la iluminación de nuestro sky. Veis aquí un poco las sombras, toda la iluminación. Para mi gusto, como la luz del sol va a agregar bastante iluminación, lo que voy a hacer es quitarle un poquito de intensidad, ¿vale? Pero en un principio tiene ya muy buena pinta. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dejar, por ejemplo, un 80% en el sky y voy a desactivar esto para que se active el physical sun, el sol físico, y en un principio le vamos a dar un valor, yo creo, de un 30, un 35%. Entonces el valor que controla el sol con nuestra cámara física es este de aquí, Intensity Multiplier for Physical Camera. Vamos a darle ahí un 30% y vamos a hacer un nuevo test de render, ¿vale? Para que veáis cuál es el proceso y cuál es el avance en la iluminación. Pero ya se ve aquí bastante bien que el resultado es bastante cercano a lo que a mí me gusta. Vamos a dejarle que renderice y en cuanto esté lo comentamos. Y este sería el resultado. Como veis, pues tenemos las sombras arrojadas creadas por nuestro sol, la iluminación creada por nuestro cielo. Entonces, esto es un poco el ambiente que yo estoy buscando y que más me gusta, ¿vale? Pero naturalmente podríais colocar la iluminación más intensa, menos intensa, en la posición que más os guste, sin ningún tipo de problema. Una de las cosas que voy a hacer un poco de hincapié en esta clase también es tenerlo todo bien organizado. Entonces, por ejemplo, voy a coger los dos objetos de luz, botón derecho, y los voy a agrupar. Y en esa carpeta la voy a llamar iluminación. Y cualquier cosa que tenga que ver con iluminación la vamos a meter directamente aquí dentro, ¿vale? Entonces, si yo lo despliego, aquí tengo esos objetos. Bien. El siguiente paso que voy a hacer antes de continuar con la iluminación es que voy a generar un material de vidrio que voy a aplicar a las ventanas y aquí al balcón para que podamos ver a través de las ventanas y seguramente pues dentro de estos ambientes aquí arriba tengamos que colocar alguna luz para que no nos quede demasiado oscuro en su interior. Independientemente que estemos haciendo una iluminación diurna, pues me gusta que podamos apreciar lo que tenemos dentro del proyecto. Entonces para ello vamos a crear un material avanzado, ¿vale? Y en un principio ese material avanzado pues le vamos a directamente decir que queremos quitar el especular, el diffuse, y vamos a colocarle estos dos canales. Vamos a colocarle aquí también una visualización con la esfera que a nosotros nos gusta y en un principio este va a ser lo que vamos a utilizar, una refracción y un especular, ¿vale? Entonces con esos dos canales ya vamos a ir creando nuestro material de vídeo. Ahora mismo os voy a decir, aunque ya lo hemos visto en alguna otra clase, en la clase de materiales de vídeo, vamos a introducirle aquí los materiales y los parámetros que nos interesan. Como ya hemos hecho en la clase de materiales de vidrio, utilizamos un especular en refracción y en el especular le vamos a dar un valor 1.519 y en un principio el resto de parámetros los vamos a dejar tal cual, ¿vale? En el especular no vamos a tocar más nada, simplemente vamos a trabajar lo que es el resto de información. Lo que vamos a hacer, vamos a quitarle por ejemplo esto y lo que sí que voy a hacer es que le voy a dar un highlight glossiness 0, ¿vale? Para que no tengamos demasiados brillos en las partes superiores de nuestro material, ¿vale? Pero por el resto todo está exactamente igual. Y lo que es en el refracción, vamos a darle por ejemplo un IOR en este caso 1 para que no tenga demasiada refracción a través de la visualización. Le vamos a dar un poco de potencia aquí en el cutoff y simplemente le vamos a decir que utilicemos directamente todos estos parámetros para que veáis de qué forma lo podemos utilizar, ¿vale? Entonces, como veis, son parámetros bastante estándar, como habíamos visto en la clase de materiales, y simplemente lo que voy a hacer ahora es aplicárselos
a donde tenemos vidrio. Es decir, en esta superficie voy a aplicarle ahora la superficie de polígonos. Vamos a coger aquí esta ventana, esta ventana, esta ventana, este vidrio y este vidrio, ¿vale? Botón derecho en el material, le decimos que sí y automáticamente acabamos de aplicar ese material. Vamos a hacer una prueba de render para que lo veáis. Para que funcione el render, como veis, estamos utilizando ahora mismo un render material override, es decir, que queremos que nos haga el render en blanco. Pero para que aparezca el material del vidrio, simplemente entráis en el material y le desactiváis esta casilla, por lo cual sí que va a renderizar este material y el resto de la escena no. Entonces vamos a darle a render para ver qué sucede. Se me ha olvidado la barandilla del balcón, por lo cual la activamos y le aplicamos también el mismo material. ¿Vale? Entonces si ahora hacemos un render, pues naturalmente ahora veréis que tendremos pues el vidrio aquí en las ventanas, etc. Pero si os dais cuenta ya se ve aquí, por ejemplo en esta estancia aquí pues está un poco oscura, aquí también. Entonces yo me gusta siempre crearle un poquito de iluminación dentro de esos ambientes para que aunque estemos trabajando en una esfera de exteriores, tengamos cierta iluminación en su interior y podamos visualizar también un poquito todo lo que tenemos ahí dentro. Vamos a dejarle que renderice y ahora mismo vemos el resultado. Y fijaros el resultado, ¿no? Ya tenemos aquí las transparencias en nuestros vidrios, la barandilla, aquí atrás, etc. Entonces realmente, como veis, esto ya va cogiendo ya cierto carácter. Ahora lo interesante sería colocar unas luces aquí dentro para que de alguna forma todo esto cobre un poco más de iluminación. También aquí a lo mejor en los focos. Para ello voy a mostraros una cosa. En un principio yo ya tengo creada esa iluminación en esta escena que estuve preparando, y para que entendáis que yo puedo copiar de una escena a otra, es decir, yo tengo por ejemplo esta luz y tengo por ejemplo esa luz, ¿vale? Entonces yo realmente puedo marcar las dos luces de cualquier proyecto, control C, y llevármelas aquí y decirle control V, y ya las tenemos ahí, ¿lo veis? Y podríamos arrastrarlas dentro de la carpeta de iluminación para que todo esté dentro de la carpeta de iluminación. ¿Lo entendemos? Es decir, que esto es algo súper importante y súper eficiente. Lo mismo podríamos hacer con las luces de los focos. Si os dais cuenta, yo tengo creada una luz IS en un foco y el resto son instancias de ese elemento. Entonces yo podría marcar esos objetos, control C, y llevármelo aquí, control V, y por ejemplo arrastrarlo aquí a nivel organizativo y colocarlo ahí directamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho con estas luces? Pues es simplemente lo siguiente. Estas luces de aquí son unas luces de área que las hemos creado a través de V-Ray, Lights, y son unas luces de área que serían un principio esta de aquí, la V-Ray Area Sphere Light, ¿vale? Entonces, en un principio podéis crear esa, o incluso podríamos utilizar, en este caso utilizamos la de rectángulo, ¿vale? Como veis aquí arriba tenemos un rectángulo que podemos hacer mayor, menor, es decir, como veis, entonces esa va a ser la superficie que va a iluminar y aquí controlamos hacia dónde queremos que ilumine sin tener decaimiento, ¿vale? Entonces simplemente coloqué la luz de área aquí en el techo, un poquito debajo del techo, y que esta esfera llegue hasta el suelo y hasta la pared. Entonces simplemente hice eso. Lo mismo en esta de aquí. Y le hemos dado una intensidad de 50 y aquí pues lo que ya hemos visto otra vez. Le aumentamos un poquito la subdivisión y le hemos dejado un color blanco por ahora. Podemos ser, a lo mejor una vista nocturna, podríamos darle un color más cálido, pero en un principio en esta vista exterior diurna lo vamos a dejar en blanco. Lo mismo hicimos con esta otra. Y las luces IS, que son estas de aquí, digamos que la hemos cargado también a través de V-Ray Light, IS, y aquí tú lo que haces en un principio es decirle que quieres cargar una luz IS, donde tú lo que haces en el archivo IS le cargas un archivo IS de una luz determinada, ¿vale? Entonces cargamos un archivo, le dimos una intensidad determinada y colocamos
el punto de luz debajo de nuestros focos. Y estas de aquí son simplemente instancias de este mismo objeto, es decir, en vez de copiar literalmente la luz IS, lo que hice fue decir, oye, hazme una instancia, entonces esa instancia, como veis, es como si fuese una copia, pero es una copia referenciada al objeto original. Si yo en el objeto original modifico algún valor, aquí también se va a modificar, y lo importante de las instancias son que no pesan dentro de nuestra escena, es decir, que no van a cargar, es como si fuese una referencia externa, no va a cargar a más nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, de esa forma hemos creado un poquito de iluminación. Incluso si os dais cuenta, si yo por ejemplo hiciese una prueba ahora donde desactivo la luz del sky y del cielo, fijaros que esas luces van a iluminar de esta forma. ¿Veis? Aquí tenemos la luz dentro de este ambiente, la luz de este ambiente, tenemos un foco aquí, tenemos varios focos aquí, aquí abajo tenemos otro foco que nos genera esta iluminación. Entonces veis que le hemos creado un poquito de iluminación, aunque sería más una iluminación para un nocturno, pero porque nos interesa que en un momento determinado, cuando saquemos nuestra vista diurna, pues este ambiente se visualice correctamente, este también se visualice correctamente. Entonces, para eso hemos creado unos puntos de luz y controlado un poco las intensidades para que de esa forma, aunque tengamos una vista diurna, podamos visualizar la información que a nosotros nos interesa. En este caso, pues el interior de estas habitaciones, etcétera. Pero fijaros que las dos luces de área que tenemos aquí dentro y las IS, pues en un principio veis que nos generan cierta iluminación también dentro de nuestra escena, que agregada a la iluminación exterior del Physical Sun y del Physical Sky, pues nos darán el resultado que vamos a ver ahora en cuanto lo rendericemos. Vamos a dejarlo renderizar aquí y luego hacemos la prueba con Physical Sun y Physical. Fijaros el resultado, ¿no? Donde se aprecia la IS aquí en el balcón, la iluminación aquí dentro, las dos focos aquí abajo, es decir, solamente para potenciar un poco la iluminación también, sobre todo la de estos dos ambientes. Si nosotros ahora mismo activamos de nuevo la iluminación del Physical Sun y Physical Sky y hacemos una nueva prueba de render, pues vamos a ver el resultado completo. Y entonces en un principio ya con esta iluminación por ahora me voy a dar más que satisfecho. Seguramente pues a lo mejor posteriormente podemos adaptar alguna cosa una vez que tengamos ya los materiales aplicados, pero en un principio la parte de iluminación yo creo que va a estar ya más que correcta. Vamos a dejarle que renderice y ahora mismo vemos el resultado. Fijaros el resultado final, donde tenemos la luz del sky, del sol y la iluminación interior que le hemos dado, cuál podría ser el resultado, ¿vale? Entonces yo creo que de iluminación por ahora estamos sobrados y luego ya en la próxima clase, cuando ya metamos los materiales, etc., vemos si tenemos que retocar alguna cosa. El siguiente paso, voy a abrir aquí quizás un segundito, voy a mostraroslo. Una biblioteca de Big People que os voy a compartir con excelentes modelos de coches, barcos, aviones, etc. Entonces en nuestra escena vamos a utilizar, o he utilizado, pues si no me equivoco, este de aquí, el 5, este de aquí y este de aquí, ¿vale? Entonces en un principio simplemente lo que hacéis es archivo, abrir, yo los tengo aquí en la carpeta de Dropbox, te vas a buscar el archivo que es, C4D, pues habíamos dicho que el 5, me voy al 5 y aquí lo que abro es el archivo VRAI, como veis me abre la BMW X6 y de aquí directamente me lo copio a mi escena y lo que hago es desplazarlo y ubicarlo en el lugar correcto, ¿vale? Como ya lo había hecho aquí en la anterior escena, pues simplemente lo que voy a hacer es que me voy a coger los coches, me los voy a marcar, control C, y me los voy a llevar a la otra escena, control V, ¿vale? Entonces, como veis, aquí los tenemos. En un principio, a nivel organizativo, como os decía,
vamos también a agrupar los coches en una carpeta que llamaremos vehículos o coches, etc. Y lo mismo haremos dentro de la carpeta de texturas para que lo tengamos todo siempre bastante bien organizado y cuando necesitemos ubicar alguna cosa, pues nos lo encontremos de la forma más rápida posible. Otra de las cosas que he hecho es agrupar los coches. Como veis aquí, los 3 coches los hemos agrupado en una carpeta. Y de la biblioteca Lauberg, que son esta biblioteca aquí que también os voy a compartir, pues simplemente nos hemos traído un par de arbolitos, en este caso unas palmeras y aquí unos arbustos, y los hemos colocado, digamos, estratégicamente para tener, digamos, un poco nuestra escena más o menos completa. Luego ya para terminar, lo único que hemos hecho es crear un terrenito aquí atrás con un terreno fractal, simplemente para darle un poquito un ambiente de como si tuviésemos un paisaje detrás, aunque luego cargaremos una imagen del cielo, etcétera, pero de esa forma tenemos todo más o menos configurado para que nos funcione más o menos nuestra escena, ¿vale? De esa forma tendríamos la iluminación, los objetos como los coches, la vegetación cargada, y en la próxima clase nos dedicaremos un poco a trabajar lo que son los materiales, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, lo he agrupado todo por carpetas: coches, árboles, iluminación, terreno y el proyecto, ¿vale? Lo único que tengo por fuera es la cámara. Y fijaros aquí también, en la parte inferior tengo en la etiqueta vegetación las texturas de vegetación en coches de coches. Y por ejemplo me estoy dando cuenta que por ejemplo estas de aquí se han quedado sin capa. Entonces las puedo marcar todas, botón derecho, y decirle quiero añadirlo a la capa vegetación. Entonces esas otras texturas también de vegetación las acabamos de agregar aquí. Es decir, que en cualquier momento vosotros podéis crear aquí a través de función, añadir a la misma, a una capa nueva, y podéis también ir estructurando lo que son vuestras bibliotecas de materiales para que de esa forma lo tengáis todo centralizado y bien organizado, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, la única que nos queda sin capas sería la capa del cristal, que podríamos decirlo, oye, botón derecho, añadir una nueva capa, que voy a llamar, por ejemplo, arquitectura. ¿Ok? Y ya tengo en arquitectura eso, en vegetación tenemos las de vegetación, en los coches, sin capas no tenemos ninguna, y aquí las tendríamos todas, ¿vale? Y como os decía, tenemos un terrenito aquí atrás que lo hemos creado simplemente a través del terreno fractal y a través de las herramientas, por ejemplo, de esculpir. Si nos vamos a los polígonos, pues yo puedo perfectamente decir, oye, pues a mí me gustaría un pincel que, por ejemplo, quiero que haga inflar, ¿vale? Le podéis controlar aquí el tamaño y si os dais cuenta podemos inflarlo, esos polígonos, y podéis ir, digamos, de alguna forma modelando la parte que a vosotros os interesa o de la forma que vosotros queréis que os aparezca dentro de vuestro proyecto, ¿vale? Entonces, eso también es una herramienta bastante interesante que podéis utilizar perfectamente para ir rellenando vuestro horizonte, vuestro paisaje, etcétera, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer un último test de render en el cual vamos a dejar activados tanto el terreno, como la iluminación, como los árboles, como los coches, como el proyecto, para que veáis cuál puede ser el resultado final antes de que ya en la próxima clase pues entremos en temas de materiales y configuración de render. Vamos a darle aquí a render y en un principio vamos a dejarle que comience a renderizar y para que veáis un poco que arranca, que en un principio no tarda casi nada en arrancar el render, un par de segundos se pone a renderizar y una vez que tengamos el resultado final pues os lo muestro y lo comentamos. Aquí tenemos el resultado final con toda su iluminación, sus objetos, su vegetación. Como veis, yo creo que una iluminación muy limpia, bien definida, sin ningún tipo de manchas, buenas sombras, los interiores aquí con un poquito de iluminación, la ambientación con las palmeras, con el terreno aquí detrás, etcétera. Yo creo que ha quedado bastante bien de composición, de iluminación, y como os decía, en la próxima clase
remataremos la escena con todos sus materiales y con su render final. En un principio os compartiremos tanto las bibliotecas de Lauber que hemos utilizado como la biblioteca de coches para que también la tengáis, además de la escena completa tal como la veis aquí. Y cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Y como siempre digo, muchas gracias por vuestra confianza, por vuestro tiempo y vuestras ganas de estudiar. Y por favor, cualquier cosa que tengáis, contactarnos, que estaremos encantados de ayudaros. Para cualquier cosa que tengáis, nunca dudéis en avisarnos. Sin más, os damos un gran abrazo y nos vemos en la próxima clase. Adiós.